Muy buenos días a todos y a todas, espero que hayan tenido una buena semana. Bienvenidos a la clase de Geografía Argentina, que a partir de este momento va a tener una doble modalidad. Por momentos vamos a tener los videos explicativos, por supuesto también vamos a seguir acudiendo a videos de especialistas y cada 2 semanas vamos a tener clases por Zoom. Estoy terminando de acomodar los horarios porque, como ustedes saben, quinto A y quinto B comparten el horario de la clase a las 9 de la mañana los días viernes. Y como son un montón, la idea es que nos podamos organizar para desdoblar y que cada curso tenga su clase y podamos trabajar mejor. La idea de las clases por Zoom van a ser explicativas y de consulta. Es decir, que la idea es que ahí podamos fijar algunos contenidos. A continuación vamos a abordar la teoría de los estructuralistas y la teoría de la dependencia, que las vamos a ubicar dentro de la Escuela de Pensamiento Económico Latinoamericano. A mediados del siglo XX, pensadores y economistas en América Latina van a preguntarse acerca de las desigualdades que viven los países entonces llamados periféricos y cuál es su relación de dependencia con los países centrales. Explican al respecto que existe desde el pensamiento dominante europeo, al que después se va a sumar por supuesto Estados Unidos como potencia mundial, una idea de que cada país tiene que especializarse en aquello en lo que es bueno, ¿no? Esto parece como medio burdo, pero en realidad lo que proponen es una división internacional del trabajo. Es decir, arman las reglas del juego de la economía mundial y dicen a qué se va a dedicar cada país. Entonces, a partir de diferentes formas de argumentar, van a decir que aquellos países como los nuestros, como los países en América Latina, que tienen grandes extensiones de tierra, que tienen muchos recursos naturales, deben dedicarse naturalmente a la producción de materias primas y así es como se va a moldear lo que conocemos como el modelo agroexportador de nuestros países. Mientras que aquellos países que vivieron los procesos de industrialización con las revoluciones industriales, en este caso europeas, van a tener que dedicarse a la manufactura de esos bienes. Y de esa manera se va a generar una suerte de armonía mundial que va a permitir que cada uno se dedique a una cuestión específica y así todos puedan ser parte de la economía mundo. Bueno, los estructuralistas van a intentar desarmar esa teoría y explicarse por qué y quién decide a qué se dedica cada país. Eso lo van a remontar al proceso de colonización. Convengamos que la historia de nuestros países y de la formación de nuestros países es bastante distinta y tiene tiempos y procesos distintos. Cuando nosotros estábamos pensando en independizarnos allá por principios de 1800, 1810 y todo el proceso hasta 1880 para la conformación del Estado Nacional Argentino, por ejemplo, Estados Unidos, para cuando nosotros nos convertimos en Estado-Nación, Estados Unidos ya había hecho hacía 100 años su proceso de independencia. Y así, obviamente, los países europeos muchísimo antes, ¿no? Bueno, la independencia ha sido de los países europeos, entonces ellos no han tenido que independizarse de nadie porque son básicamente los colonizadores. Entonces estos pensadores lo que dicen es que hay que remontarse a aquella época para poder entender de qué manera se fue gestando esa dependencia, donde países como los nuestros dependen de la demanda externa, es decir, de que los países centralizados nos compren nuestras materias primas para que a nosotros nos ingresen divisas que nos permitan invertir dentro del país, hacer compras, etcétera, etcétera. Pero lo que hacen es una descripción un poquito más detallada, que a continuación la vamos a ver en un pequeño esquema que armé para que sea más gráfico y mientras me están escuchando hablar van a poder entenderlo mejor. Bien, la pregunta que se van a hacer es ¿por qué los países latinoamericanos no pueden producir bienes industrializados? La teoría de la división internacional del trabajo lo que plantea es que existe un centro y una periferia. En el centro vamos a ubicar a los países centrales que tienen la característica de ser fuertemente industrializados. Esos países tienen una estructura productiva homogénea. ¿Qué quiere decir esto? Que la mayoría de los países han crecido más o menos al mismo ritmo en cuanto a las fábricas, los bienes de capital que poseen, la tecnología, y han podido ir reemplazando determinadas materias primas por otras sintéticas, por ejemplo. Entonces, el crecimiento de esos países se da de manera más bien homogénea. Mientras tanto, en la periferia, que crece dependiendo del centro, los países son agroexportadores, es decir, que su principal actividad está dedicada a la actividad primaria. La estructura productiva de los países de América Latina es
completamente heterogénea. No es lo mismo la estructura productiva de países como la Argentina o como Brasil que la estructura productiva de Colombia, de Paraguay o de algún país de Centroamérica. De hecho, una de las características principales que sobre todo vamos a ver más entrados los años 70, 80 y 90 es cómo para insertarse en las demandas que tiene el mundo, cada uno de estos países va a empezar a especializarse en la producción de un bien en particular o de una materia prima en particular. Por ejemplo, la soja. ¿Sí? Estamos hablando de países que, si bien tienen cierta capacidad de desarrollo industrial, ese desarrollo industrial es muy mínimo y no les permite mejorar las condiciones de vida en general de sus poblaciones. Los países latinoamericanos se caracterizan entonces por tener niveles de vida muy desiguales entre sí, con una gran concentración de la riqueza en pocas manos y grandes porciones de la población con mucha pobreza y desempleo. Y al mismo tiempo son países que son completa y absolutamente dependientes de la demanda externa, es decir, de aquello que los países centrales puedan necesitar y que nosotros podamos producir y vender. Entonces, entendiendo estas diferencias, lo que podemos afirmar es que son estructuralmente diferentes el centro y la periferia. Y esas diferencias nacen durante la época de las colonias y se van a reproducir con el tiempo. No es que se achica la brecha, sino que se agranda, porque el proceso tecnológico y de avances tecnológicos es mucho más rápido. Entonces, cuando los países de la periferia van llegando a determinados procesos de industrialización, el centro ya se despegó mucho y ya tiene mayores niveles de producción. Además, la teoría de los estructuralistas lo que va a decir es que América Latina tiene un problema que es como de raíz y que tiene que ver con la restricción externa. ¿Qué significa esto? Es más, si prestan atención a algunas noticias de la actualidad, de los últimos por lo menos 30 años, siempre hay una discusión ahí que tiene que ver con la restricción externa. ¿Qué significa? Que América Latina carece de dólares. O sea, América Latina no produce dólares. Y como no los produce y depende de ellos para poder hacer cualquier tipo de transacción a nivel internacional, porque el dólar es la moneda que rige esas transacciones internacionales, lo que tiene que hacer es aumentar la capacidad de exportación para que puedan entrar divisas en dólares. Y esas divisas en general se distribuyen entre las inversiones que se pueden hacer y la compra de bienes de capital que les permitan mejorar aún más el proceso de producción que estén llevando adelante. La disponibilidad de esas divisas les permite a los países comprar estos bienes que, como no somos capaces de producir nosotros mismos porque nos falta el capital y porque nos falta la inversión en tecnología, todo el tiempo estamos dependiendo de comprarlos de afuera, digamos, ¿no? Entonces avanzamos en procesos pequeños de industrialización, pero siempre nos falta la última tecnología que nos permitiría equipararnos en términos de calidad, por ejemplo. Que los países de América Latina tienen como dos maneras de poder resolver esta restricción externa. Una es aumentando los bienes que exportan. En general, cuando se exportan materias primas, el precio de las materias primas es bastante más bajo, salvo que exista justo un momento particular en la economía mundial donde los valores de los alimentos, por ejemplo, crezcan y entonces vender los alimentos no manufacturados, es decir, las materias primas, sirva a tener mayores ingresos. Esa es Nilla, mi gata, que me acompaña en las clases, perdón por esa desprolijidad. Entonces, pueden o bien aumentar las exportaciones o, ¿cuál es la otra forma? Pedir deuda externa, es decir, contraer deuda, pedir empréstitos, pedir préstamos que ingresen dólares para invertir en algún tipo de producción o en algún tipo de crecimiento. En general, el problema que aqueja a los países de América Latina es que cuando se han pedido esos préstamos han sido, por un lado, muy usureros, es decir, que las tasas de interés han sido muy, muy grandes y eso ha condicionado aún más el desarrollo de los países de América Latina. Y por otro lado, que muchas veces los gobiernos que contrajeron deudas, no utilizaron ese dinero para hacer las obras que creían que iban a hacer. Entonces, eso ha generado que los países latinoamericanos no solamente estén atrasados en términos de desarrollos
productivos, sino que además estén endeudados. Y cualquier endeudamiento genera, por supuesto, una dependencia, porque uno no puede ser soberano en las decisiones que toma económicamente si le debe plata a alguien más. Decía entonces que a fines de los años 60, a principios de los años 70, los organismos internacionales de crédito van a ver modificadas sus objetivos iniciales y van a empezar a tener una lógica un tanto más perversa para con los países que son dependientes y que no tienen las condiciones para devolver los préstamos que les fueron otorgados. Lo importante respecto de estos teóricos es que ellos plantean que existe una solución para los países de América Latina y que tiene que ver con algunos factores puntuales. Por un lado, proponen que los países de América Latina destinen mayores esfuerzos a profundizar la industrialización que viven, ¿sí? Y para eso sostienen que es necesario que los estados, los gobiernos de los países latinoamericanos decidan intervenir en las economías para generar ese proceso de industrialización. Pero por otro lado lo que dicen es, bueno, ninguno de los países va a poder resolverlo de manera individual, por lo tanto es necesario una integración latinoamericana, es decir, una integración regional que permita complementar las economías, generar un mercado común que les permita reactivar sus economías y una vez que eso esté consolidado van a poder tener mejores condiciones para negociar con el resto del mundo. De hecho, uno de los procesos más importantes que se viven a partir de la globalización es la regionalización de los países. Los países ya no generan negocios, por ejemplo, entre Argentina y Francia exclusivamente, sino que se generan entre bloques regionales, ¿sí? Entre el Mercosur, nosotros somos parte del Mercosur, y la Unión Europea, ¿no? Y ahí adentro, si esas condiciones están bien dadas, entonces esos países pueden negociar. ¿Por qué se ha dado ese proceso de regionalización? Bueno, es lo que ha permitido que se achicaran o por lo menos se homogeneizaran esas condiciones tan distintas que había entre los países más y menos desarrollados. Bueno, hasta acá, haciendo un pequeño resumen de la teoría de los estructuralistas, la idea era poder pensar o utilizar aquellos elementos que nos aporta la Escuela de Pensamiento Económico Latinoamericano para ubicar a los países periféricos, en este caso los países de América Latina, en su relación de dependencia con los países centrales. Poder entender la división internacional del trabajo, el rol que le asigna esta división internacional del trabajo a los distintos países y cómo se van modificando estas relaciones a lo largo del tiempo. En lo que viene vamos a abordar la situación de la Argentina durante los años 80 y 90, tal vez si todo sale bien podamos llegar hasta la actualidad, pero en principio nos interesa saber de qué manera después de la crisis del capitalismo, nosotros vimos una con el modelo keynesiano, o alcanzamos a ver cuáles van a ser las respuestas después de esa primer crisis que es en 1929 con la caída de la bolsa de Wall Street y cómo eso afecta al resto de las economías del mundo. Bueno, y se modifican las relaciones productivas en el mundo a partir del modelo keynesiano. Después vamos a ver que ese modelo tiene éxito durante los años 40, 50 y 60, pero que ya hacia los años 70 empieza a haber toda una crítica sobre estos pensadores y estas formas de intervención del Estado y aparece lo que conocemos como el neoliberalismo, es decir, la recuperación de aquellas ideas liberales modificadas en la nueva estructura y a partir también de un proceso que va a venir un par de años después que tiene que ver con la globalización. En estos momentos que abordamos, la Argentina va a tener un desarrollo con bastantes obstáculos y va a tomar decisiones que después van a perjudicar profundamente la economía del país. Durante los años 70, 80 y 90, que es lo que vamos a ver, se da un proceso de apertura de la economía, un proceso de desregularización, un proceso de privatización de muchas empresas centrales para el proceso de desarrollo e industrialización que llevaba nuestro país y que nos van a permitir explicar cuáles fueron las consecuencias y por qué a la Argentina le cuesta tanto salir de esas crisis. Pero bueno, eso lo vamos a abordar después en dos partes. Por un lado, todo lo que tiene que ver con el abordaje de las industrias en la Argentina y por otro lado, puntualmente, lo que tiene que ver con el sector agropecuario, que a mi entender es la matriz productiva más importante que tiene nuestro país
en términos generales todo lo que hace a las actividades primarias y cuáles fueron los procesos que se dieron para el mejoramiento, la incorporación de tecnología y después los procesos de extranjerización de la tierra y de extranjerización del modelo productivo agropecuario. Pero todo eso viene después. Espero que les haya servido esta explicación, que les haya sido útil. Nos volvemos a ver, y en este caso sí va a ser en vivo y en directo, la próxima semana. Voy a estar avisándoles los horarios en los que vamos a tener las clases para quinto A y para quinto B respectivamente, y nos vamos a conectar vía Zoom en una conexión remota que voy a hacer entre mi celular, la computadora y la magia de internet. Así que espero que nos podamos ver la semana que viene. Cualquier duda, cualquier consulta que tengan, escríbanme a través de la aplicación o a través de mi teléfono, o sea, del celular, o sea, de WhatsApp. Y ya tengo la cabeza quemada de estar editando estos videos. Y si no, también lo pueden hacer a través del mail. Espero que tengan un hermoso fin de semana, cuídense mucho. Hay que pasar el invierno todavía y esperemos que ya después, en la segunda parte del año, nos podamos encontrar en las aulas. Les mando un abrazo, un beso gigante y espero que todos y todas estén muy bien.